Bueno, esto es, digo, tiene cosas que ver con lo que estamos a hablar seguramente. El psiquiatra nos va a decir si tiene que ver o no con la toma de decisiones, porque precisamente, digo, de eso se trata. Pero era para que usted lo conozca, cómo piensa, digamos, cómo es Facundo Manes, porque apareció en una foto y no mucha gente tiene idea de quién estamos hablando. Y que es un tema que obviamente maneja, es un neurólogo de nota. El doctor Anderson, que es también un gran neurólogo, ha venido a explicar qué es esta enfermedad que es la que nosotros ahora nos enteramos que existe, que se llama colección subdural crónica. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo anda? ¿Cómo Bien. está? ¿Qué es la colección subdural crónica? Un hematoma subdural, por lo pronto, es un tipo de accidente cerebrovascular. Pero, es como un ACV sin las consecuencias de un ACV. En realidad es un ACV, pero no depende de los factores de riesgo que uno está acostumbrado a escuchar, porque uno siempre habla de la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, etcétera. No, acá el origen es un origen de tipo traumático. Y en realidad estas venas que están en la superficie del cerebro, por algún tipo de golpe, y digo venas, no arterias, sistemas circulatorios de baja presión, alguna se fisura y eso hace que gota a gota se vaya perdiendo sangre y se acumule entre el cerebro y la caja craneana. La dura madre. Más técnicamente, claro, lo que está por dentro de la caja craneana, que es la dura madre. Es decir, estamos hablando de una colección de sangre que está por fuera del cerebro, no está en el cerebro, está entre el cerebro y el cráneo. Todos los accidentes cerebrovasculares son iguales. Los accidentes cerebrovasculares son intraparenquimatosos, habitualmente están dentro del cerebro y de entrada, digamos, configuran un daño del propio parénquima. Acá no, acá el cerebro puede estar perfectamente sano. Esta colección de sangre que está entre el cerebro y el cráneo puede tener diferentes tamaños, puede comprimir o no, puede desplazar las estructuras o no, y según una serie de características, uno dice, bueno, esto es para que yo lo observe y siga al paciente semana a semana, con imágenes, con resonancia, con tomografía, o es para que yo lo intervenga. ¿Y cómo se interviene? Se hace un agujerito en el cráneo y se evacúa. No es una neurocirugía, no se toca el cerebro, es una... directamente es un drenaje. Un drenaje de sangre que puede... Es un drenaje. O sea, en estos momentos, digo, no lo sabemos porque obviamente esto lo saben los que vieron la tomografía. Digamos, la presidenta está perfectamente consciente. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? Porque, a ver, fue a hacerse un chequeo por dos cosas. Una arritmia, aparentemente estaban estudiando por una arritmia, por lo cual le pedimos al doctor Tartaglione que venga, que es un destacado cardiólogo también. Pero a su vez había un cuadro de cefalea, lo que no sé si es, digamos, en simultáneo o independiente. Claro, muchas veces, y hoy en día con los estudios que tenemos, que son tan sensibles y sofisticados, uno tiene hallazgos, y los hallazgos es descubrir una enfermedad que en realidad uno no estaba buscando. Uno puede tener obviamente dolor de cabeza, y según dónde se encuentra el hematoma subdural y que comprime, cuando comprime, uno puede tener determinado déficit neurológico. Pero puede no haber ningún tipo de problema neurológico y uno descubrirlo de casualidad. En este caso quizás no sabemos bien cuáles son los síntomas. ¿Qué síntomas da esa colección subdural? Depende de dónde esté. Digamos, si comprime... Obviamente que si comprime un área motora, uno puede tener falta de fuerza en la mitad del cuerpo, si comprime un área sensitiva, falta de fuerza. ¿Pero tiene que haber un golpe antes? El golpe es el que origina que se rompan las venas que se encuentran en este espacio. ¿Qué nivel de golpe tiene que ser? ¿Un golpe fuerte? No necesariamente tiene que ser un golpe importante que genera pérdida de conocimiento. No, un golpe contundente, no un golpe a veces tan agudo de una, digamos, una superficie o una estructura penetrante, pero es un golpe que de una u otra manera genera una aceleración del cerebro distinta que la de la caja craneana. Entonces se desgarran las arterias que están entre una estructura y otra estructura. Sí. Ahí empieza eso a gotear y a las semanas o a los meses se forma el hematoma subdural, porque estamos hablando de un hematoma subdural crónico. Ahora, se lo relaciona con algo que pasó el 12 de agosto, aparentemente el 12 de agosto pasado, que la presidenta, no sé si hubo una caída o se golpeó con la puerta del helicóptero o cuando salió del auto, digo, puede haber sido un golpe cualquiera, y fue al Otamendi a hacerse un estudio y evidentemente no dio nada, no le vieron nada complicado. Porque en el momento, claro, no da nada. No da nada porque no se había juntado cantidad de sangre, porque esto es gota a gota, tarda semanas o meses en notarse. Ahora, ya más o menos la colección subdural la sabemos. Tartaglione, una cosa que quiero saber.
puede producir, ¿hay una relación entre la arritmia y esto? Yo te digo que no le entiendo la relación que puede tener, y no está descrita, que un hematoma subdural te pueda generar una arritmia. ¿Es autónoma de No, muy cualquier probablemente, como dijo Alejandro, la presidenta concurrió porque tenía una arritmia benigna o el estudio de una arritmia, y le encontraron, habrá referido cefalea, y le encontraron este hematoma. Pero no existe una relación, no te puedo confirmar que existe una relación entre una arritmia ventricular o supraventricular, o sea, algo grave. En tu experiencia de cardiólogo, digamos, son dos cosas independientes. Para mí son independientes, nunca no vi. Puede depender de una colección Yo nunca subdural. le vi de una evaluación subdural que se relacione con una arritmia supraventricular o ventricular, algo muy grave y muy benigno. Sí te puedo decir que puedo relacionar las emociones con la enfermedad cardiovascular, como Manes la relacionó con las emociones con la toma de decisiones. Yo te digo, bueno, ser presidente no es fácil, y para mí particularmente creo que es un factor de riesgo adicional para enfermarte de un montón de cosas, y eso es la enfermedad cardiovascular. Pero que lo están poniendo en el término que yo quería preguntarle justamente entre las preguntas que me falta hacerle al joven Anderson, es esto. Vamos a suponer que no haya sido el golpe del 12 de agosto. Vamos a suponer que un día jugando con su nieto se golpeó la cabeza. No mira el caso. Un golpe. Una persona que viaja 4 veces por día en helicóptero. Sube helicóptero, baja helicóptero, sube helicóptero, baja helicóptero. Digo, que es más cómodo que viajar en auto, obvio, pero es una presión más grande, digamos. El helicóptero también está presurizado, uno entiende que, pero no es la misma presión que tiene el helicóptero que la que tiene la tierra, digamos, aunque vaya a 800 metros, digamos. Cuando una persona tiene... la actividad más cómoda que puede tener, que es, bueno, se tiene que ir a la casa o vienen para la casa de gobierno, van en helicóptero. Digo, de hecho creo que lo tiene prohibido ahora viajar en helicóptero. Digo, el helicóptero sube, baja, todo. ¿Es un factor de riesgo o no? No es la causa, pero cuando uno tiene el hematoma subdural, donde uno tiene ya abierta, donde uno tiene ya la fisura en la vena y eso está goteando, si generamos un sistema con diferencia de presión mayor, usted piense, por ejemplo, en viaje en avión, donde la presión del habitáculo, por más que la presuricen, es la mitad de la normal. La mitad me dijeron. Es un factor de riesgo. También es un factor de riesgo si yo me pongo a levantar 2 valijas pesadas porque aumenta la presión del sistema venoso. Y si yo me golpeara de nuevo, también es un problema. Por eso es que a las personas que tienen un hematoma subdural y que decimos, bueno, el cuadro quizás vaya a resolver espontáneamente. Vamos a ver si podemos ahorrarnos... ¿Se reabsorbe la sangre? Se puede llegar a reabsorber, pero entonces uno pone al paciente en una situación de máximo cuidado, que no tenga riesgo ni de golpearse, ni de hacer un esfuerzo, ni que le cambie, por supuesto, la presión atmosférica. Uno lo sigue semana a semana y ve si realmente se puede reabsorber. La mitad, digamos, básicamente la mayoría de los hematomas subdurales... Como el caso de Manes, tenés un paciente que viene con una colección subdural, no es la presidente, Tartaglione, yo o cualquiera. ¿Qué le decís? ¿Que se quede un mes de reposo? Cuando el hematoma subdural es finito, es laminar, es muy pequeño, sí, pero uno lo sigue muy de cerca, porque, Chiche, la mayor parte se resuelven quirúrgicamente. Hematomas subdurales hay muchos. La mayor parte se resuelven quirúrgicamente. La mayor parte se resuelven, y se resuelven bien, pero la mayor parte se resuelven quirúrgicamente. Porque es el tratamiento habitual, porque no siempre se absorbe. Se hace un agujerito y se chupa. Exactamente, drena, se saca, absolutamente. Ese es el tratamiento y esa es la manera de ponerle un punto final al cuadro, porque esto tiene restitución ad íntegro habitualmente. Hasta ahora debemos reconocer que siempre el equipo médico de la presidenta, en este caso lo fue también de Néstor Kirchner cuando era presidente, tienen la virtud de siempre haber dicho la verdad. Nunca ocultaron nada. Teniendo en cuenta que hoy es muy difícil, las enfermeras hablan, los médicos tienen amigos, qué sé yo. Con lo cual, acá hay 2 datos que son importantes que no han sido puestos. En realidad fue a la Favaloro porque estaba haciendo un estudio cardiovascular por una arritmia, en estudio, correcto. Y como le dolía la cabeza, le hicieron este tipo, porque lo más probable es que primero haya ido por la arritmia y después le hayan descubierto esta colección subdural. Entonces, lo que quisiera saber es, arritmia tiene que ver con, la presidenta creo que no fuma desde hace años, acaba de adelgazar bastante, con lo cual factores de riesgo, salvo el manejar el gobierno, que es una pavada, que lo hace cualquiera, no tiene mucha presión. ¿Me puedes explicar qué es una arritmia?
Chiche, la verdad es que no me gusta hacer diagnósticos express porque uno no tiene la historia clínica para decir, pero la realidad es muy claro. Si vos sos presidente, como te dije, es un factor de riesgo independiente del partido político que vos seas. Una arritmia, te lo voy a explicar así sencillo y poco académica. Imagínate... Las palpitaciones son una arritmia. Imagínate una fila de soldados que van marchando, uno atrás del otro. Poco académico, pero uno atrás. De golpe se cayó un soldado. Se te cayeron dos, se quedaron tres. Es la alteración del ritmo cardíaco que vos vas viendo y lo tomás con tu pulso. El corazón tiene 4 cámaras, un piso superior, un piso inferior. La llave de luz está en el piso superior, que te da la luz a las 4 habitaciones del corazón. Si hay una alteración en esa llave de luz, se puede generar un tipo de arritmia, pero hay muchísimas arritmias. La realidad es que lo más importante en este tipo de cosas, y aquellas personas que tienen relación entre lo que es la toma de decisiones, lo que es la hostilidad, lo que es la ira, lo que es la decisión, es muy complejo. Porque eso genera lo que se llama un incremento, la ira, la hostilidad, la decisión, el trabajo, un aumento de la agregación plaquetaria. Se te apelotonan las plaquetas dentro de tus vasos y se te inflaman los vasos de todos lados. O sea que esto tiene una relación directa a lo que es la enfermedad cardiovascular. Y si vos te pones a pensar la historia de los presidentes y las historias de las enfermedades de los presidentes en los últimos 30 o 40 años, existen. Y si ves una foto de cuando empezó la presidencia y cuando terminó la presidencia, es terrible cómo cambia la situación de una persona. Entonces yo creo que todo esto que ha pasado, que me parece bien que tenga un excesivo control y que pueda tener una arritmia una persona, mujer de 50 años, que eso no es un dato menor que sea mujer. 60. No es un dato menor que sea mujer, porque a la mujer se le estudia menos. Y esto es un mensaje... Pero ella tiene un problema que además no tiene tiroides. Se le estudia menos. Está medicada seguramente. Está medicada, ¿qué tiene? Levotiroxina. Se le estudia menos a la mujer. Se le estudia menos a la mujer, pero la presidenta... No en general. Bueno, tomo como ejemplo el caso... digamos que hay un equipo que se encarga de la salud de la presidenta. Estamos hablando de la presidencia, pero la enfermedad cardiovascular en la mujer se estudia menos, se subestima los síntomas, se subestiman mucho los síntomas, y también es culpa nuestra de los cardiólogos, porque la subestimamos y estamos tratando de mejorarla. Pero una arritmia a los 58 años, siendo presidente de la nación, perfectamente la puede tener. Ahora, la arritmia, ahora voy al doctor Basile, y no se lo pregunto al neurólogo, sí al psiquiatra. ¿La arritmia es una cuestión emocional también? ¿Uno puede no manejar las emociones al punto tal de que le dé palpitaciones o que le genere, digamos, como una especie de vacío? En general, la arritmia se sustancia como consecuencia de una insuficiencia cardíaca, algún trastorno cardiovascular, pero fundamentalmente cardíaco. Que no viene de acá. Pero bajo ciertas circunstancias puede tener influencia el estado emotivo de la persona, y así a veces vemos que algunas formas de arritmia se manifiestan por la baja frecuencia cardíaca con las consecuencias de una posible caída, y eso a su vez puede llegar a generar un traumatismo cráneoencefálico, que es lo que se menciona en el caso presidencial. Pero, digamos, ahí no hay un efecto, digamos, no tiene que ver con el sistema, digamos, psiquiátrico, digamos. El sistema nervioso central. Claro, no tiene que ver con eso. Tiene que ver en cierta medida, pero es independiente en lo que hace a lo orgánico, a lo físico. La arritmia surge como consecuencia de algún trastorno en la conducción del sistema autónomo del corazón. Chiche, por ejemplo, nosotros estamos trabajando acá. Ahí se está metiendo con vos. ¿Con quién? Se está metiendo con vos. No, claro, yo estoy trabajando contigo. Con vos o la presidenta toma decisiones o alguien que toma decisiones. Vos tenés liberación de adrenalina. En un vaso sano no pasa nada. En un vaso que ya tiene 55, 56, 60 años, que ya todos tenemos placa aterosclerótica, todos tenemos algo que es lo que se nos está, es la evolución de la vida, es diferente. Y una vasoconstricción, un espasmo que te aprieta en el vaso de esta manera de arriba, imagínate que vos tenés una manguera de bombero y la pisás de golpe porque tenés una emoción violenta, una ira, bronca, y la pisás como una manguera de bombero, te puede generar una arritmia ventricular, te puede generar una arritmia supraventricular. Para decirlo claramente, ¿no? En un vaso sano no pasa nada, en un vaso mayor sí. Para darse por cerrada la parte médica, vamos a los efectos políticos. Hay una mesa que está convocada para eso, y también, como el final de eso, vamos a tener quizá, bueno, va a estar probablemente el principal perjudicado, entre comillas, por esta licencia de la presidenta, que es Martín Izarralde, digamos, que es el candidato del gobierno, que se queda sin el apoyo central que ha tenido hasta ahora, que es
la Presidente, digamos, la Presidente lo llevaba a los actos, acompañaba, digamos, o sea que seguramente va a tener que cambiar su estrategia, porque no la va a poder ni llamar por teléfono. Ahora, siendo Presidente, ¿sí? Neurólogo, cardiólogo, psiquiatra, siendo Presidente, te dicen, bueno, un mes de descanso. ¿Un Presidente descansa? Por lo pronto, para el Digo, hematoma ¿cómo subdural... hace para descansar sabiendo que sigue siendo presidente? Porque digo, supongo que está bien, no mira televisión, no puede mirar televisión. No dijo de descanso, dijo de reposo. De reposo, digo, está bien, se queda en la cama, va a ver el programa de chisme, Game of Thrones, que es lo que le gusta ver. Digo, las cosas pasan igual. Claro, pero el hematoma subdural es básicamente algo físico, es un desgarro en la pared. O sea, de una vena. no tiene consecuencias emocionales. El origen, pongámoslo así, el origen es un tema absolutamente físico y acá nos juega todo lo que uno habla del estrés, etcétera. Ahora, es cierto que para manejar después el cuadro bien, una vez que tenemos el daño en la estructura venosa, tenemos que evitar que aumente la presión venosa, tenemos que evitar una serie de cosas. No aislamiento. Un cuidado, un reposo relativo, O sea, no es no que uno tiene subir que en estar helicóptero, en no. cama, pero uno tiene que tener un reposo relativo y tener esos cuidados que comentábamos. No golpearse, que no aumente la presión venosa por esfuerzos y por supuesto que no podemos hacer cambios atmosféricos como los que, digamos, puede tener un helicóptero o un avión, digamos. Vale. Y en otro orden de cosas, yo creo, y acá a lo mejor el colega neurólogo puede ratificar o rectificarme, yo creo que se imponía un término de internación de 24 horas para observación como corresponde a cualquier trastorno o accidente cardiovascular. Esa es mi manera de pensar. Yo la hubiera tenido 24 horas... Pero digo, a ver, tienen los elementos para la residencia, Olivo deben tener los elementos como para hacer una internación, digo, me parece, que sí. Hay una cuestión que es la responsabilidad profesional del médico. Sí. Y eso... Pero vos lo hubieras tenido aislado. Yo la hubiera tenido 24 horas de observación. Aislamiento, reposo... Es muy difícil, yo creo que sacarse el cerebro y dejar el cuerpo tranquilo. Claro, Más, a cualquiera nos pasa, imagínate un presidente. Claro, porque eso es un tema, digamos, cuánto tiempo, digamos, por más que haga reposo, cuán aislada va a estar de los problemas, porque digo, los problemas siguen igual. Y seguramente alguna serie de funciones o de opiniones va a seguir teniendo, es inevitable, es un cargo de mucha responsabilidad. Bueno, si no es el tema que, digamos, si los factores emocionales no inciden en esto, lo que tiene que no tener la presión de subir el helicóptero, bajar el helicóptero, viajar el avión, hacer 200 entrevistas por día, está bien, digo, me parece bárbaro. En ese caso sí he recomendado eso. Me voy a la mesa de la política y los números. Voy a empezar por Graciela Romer. Ahí está. Graciela, estoy hablando de vos. Dejá de hablar de chismear con el chino. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo estoy hablando del impacto del diagnóstico médico, de la conexión subdural. Te podía avisar que